Bien, bueno, hemos llegado al final de nuestra serie. Este ya es el último mensaje de esta serie Cruzando. Queremos agradecer a todos los anfitriones de Casas Vital por un semestre bendecido y exitoso. Gracias por su esfuerzo y por su trabajo, y estamos orando que esta última semana en que ustedes van a recibir a personas en su sala, en su comedor o en su casa, sea una semana bendecida, donde se manifieste el poder, la gracia y la gloria del Señor. Muchas gracias por su esfuerzo, y estaremos ahí pendientes para el próximo semestre que viene ya en otoño. Pero en esta serie, si usted llegó por primera vez, hemos estado siguiendo al pueblo de Israel, saliendo primero de la esclavitud en Egipto y luego cruzando el Mar Rojo, entrando al desierto. La semana pasada llegamos a la orilla del Jordán. Está la segunda generación ahora por entrar a la tierra prometida. Pero les quiero revelar un secreto muy grande el día de hoy, y este es uno de esos mensajes que usted tiene que darme toda su atención, porque vamos a profundizar y no quiero que nadie se vaya sin entender la revelación que Dios nos da a través de este sermón. Les voy a revelar un gran secreto. Hay una razón muy importante por la que Dios quería hacer llegar a su pueblo a su hogar, a la tierra prometida. Y la razón era, no solamente quería Dios un hogar para ellos, Dios estaba buscando un hogar para sí mismo. Mi tema en esta tarde es cuando Dios encuentra una casa. Cuando Dios encuentra una casa. Por alguna razón, el eterno, incognoscible, inaccesible Dios decidió un día que Él iba a crear su morada entre los hombres. Y su sueño, su meta de construir casa para sí mismo entre los hombres o los seres humanos, la podemos ver a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso un teólogo llamado Frank Viola, él lo dice así: la Biblia es una historia del sueño de Dios de construir una casa para sí mismo. Lo vuelvo a decir, la Biblia es una historia del sueño de Dios de construir una casa para sí mismo. Y quiero que usted vea la Biblia por unos momentos bajo esta perspectiva de que es la historia de cómo Dios a través de los siglos ha querido encontrar un lugar para hacer su morada. Lo vemos, por ejemplo, en Adán y Eva. Estaba el huerto donde moraba Dios y donde Dios tenía compañerismo íntimo y verdadero con Adán y Eva. Conocemos la historia, entró el pecado y esto dañó la relación. Y haga de cuenta que Adán y Eva fueron expulsados. Como Adán y Eva fueron expulsados, Dios se quedó sin hogar, porque el hogar no era tanto el Edén, sino sus hijos. Después vemos el patriarca de la fe, Abraham. Cuando Dios lo llama, él era un nómada, él era un viajero, un peregrino, pero se la pasaba construyendo tiendas y construyendo altares, que realmente son dos simbolismos muy fuertes y poderosos del tabernáculo de Dios. Después vemos a Jacob, tiene un encuentro con Dios en que a través de un sueño Dios le muestra su casa, su hogar, el cielo. Y cuando Jacob despierta y está recargado sobre aquella piedra, él erige esa piedra como columna y le llama Betel, la casa de Dios. Después llegamos a Moisés. Moisés se les dado instrucciones muy detalladas de el tabernáculo que incluiría el arca del pacto. La semana pasada vimos que el arca del pacto simboliza la presencia manifiesta de Dios. Después vemos a David. David, cuando se convirtió rey, tenía una obsesión por construir un templo y una morada permanente para el arca del pacto, para la presencia de Dios. Quizás es por esto que Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando usted considera que David cometió graves pecados, hablamos mucho de las grandes hazañas de David, los grandes logros, que fue un gran rey, que derrotó a Goliat, que era un gran adorador. Y a veces se nos olvida que cometió adulterio, asesinó al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. En esencia, David rompió los 10 mandamientos a través de su vida. Sin embargo, Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y quizás Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios porque la misma obsesión de Dios la compartía David, de construirle una casa al Señor. David entendía que David quería morar permanentemente entre sus hijos, y David pensó: le voy a construir casa, le voy a construir templo al Señor.
Salomón termina el templo. Después vemos que Esdras y Nehemías lo restauran. Y luego la casa de Dios dejó de ser un edificio y se convirtió en una persona en la forma de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero aún Jesús, cuando Él andaba aquí en la tierra, Él se sentía como alguien sin hogar. La Biblia dice en Mateo 8:20 que Jesús en una ocasión dijo: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Yo quiero que noten algo, que lo que buscaba Jesús hacer descansar era su cabeza. Sabía que el único lugar donde Jesucristo va a encontrar descanso y donde Jesús va a establecer morada es donde el pueblo, donde la iglesia reconoce que Jesús es la cabeza, donde la iglesia reconoce el señorío, la jefatura de Jesús y lo abraza y dice: Señor, nos sometemos a tu voluntad, queremos que tú seas Dios y Señor de nuestras vidas. Después Jesús muere, resucita, asciende al cielo y luego nosotros, la iglesia, nos convertimos en la morada de Dios. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya a este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Saluda a la persona que está a su lado y dígale: tú eres el templo de Dios. Finalmente en Apocalipsis se hace permanente esto, Revelación o Apocalipsis 21 versículo 3. Oye una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está ¿dónde? Entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Ya ve como lo que dice Frank Viola es cierto. A través de toda la escritura vemos a Dios buscando, queriendo establecerse y hacer morada entre sus hijos. Entonces cuando la generación de Josué llega a la tierra prometida, era algo muy importante y muy significativo. El pueblo había llegado a casa y ahora Dios podía hacer su morada entre ellos. Y al llegar, Dios cumplió todas sus promesas. Y estas promesas se manifestaron en tres maneras. Quiero que vaya conmigo a Josué 21, versículos 43 al 45. Hay tres cosas de las que quiero hablar. Tres cosas que Dios entregó a su pueblo cuando cruzaron y tomaron posesión de la tierra prometida. Así que el Señor le entregó a Israel primero toda la tierra. Diga conmigo: toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Número 2, y el Señor les dio ¿qué cosa? Descanso. Alguien diga conmigo: descanso. En todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor les dio otra cosa. ¿Les dio qué cosa? La conquista de todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. ¿Cuántos dan gloria a Dios que servimos a un Dios que cumple promesas? Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Pero en este pasaje vemos tres cosas y son mis tres puntos. Dios les dio la tierra, diga conmigo la tierra. Dios les dio descanso, diga conmigo descanso. Y Dios les dio la conquista de sus enemigos, diga conmigo conquista. La tierra representa prosperidad. La tierra representa el ser fructíferos, porque era una tierra que fluía leche y miel. El descanso significa paz. Habría batallas que pelear, pero tendrían la paz de Dios. Y la victoria o la conquista de sus enemigos representaba poder. Diga conmigo poder. Entonces son tres cosas que Dios les dio al pueblo. Les dio prosperidad, paz y poder. Diga conmigo prosperidad, paz y poder. Nuevamente prosperidad, paz y poder.
¿Habrá alguien en esta sala el día de hoy que diga: yo necesito que Dios me prospere, yo necesito la paz de Dios y yo necesito el poder de Dios para vencer? ¿Habrá alguien que diga: pastor, yo levanto mi mano en este momento y digo: Señor, dame tu prosperidad, dame de tu paz, dame de tu poder? Si usted no levanta la mano, yo levanto las dos y levanto los pies si pudiera. Necesitamos de la paz, del poder y la prosperidad que solamente Dios puede dar. La razón por qué Dios quiere que cruces y que conozcas los mayores niveles que Él ha preparado para ti es porque Él está buscando establecer su hogar y su morada entre nosotros, y nosotros vamos a experimentar paz, poder y prosperidad. Voy a empezar número 1 con prosperidad. Hago una pregunta el día de hoy: ¿acaso a Dios le importa nuestra productividad? Claro que sí. Dios quiere que seamos productivos. Hemos sido creados a imagen y semejanza del Dios creador. Nosotros quizás no somos creadores, pero somos creativos y somos productivos. ¿Está conmigo? Entonces, el ser fructíferos refleja a Jesús. Juan 15, versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. O sea, hay discípulos y hay verdaderos discípulos. Y la diferencia es: los que son productivos, los que producen mucho fruto, son verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre, dijo Jesús. También se nos ordena a vivir una vida a propósito y a manejar bien el tiempo. Dice Efesios 5:16: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. También se nos enseña en la Biblia que nuestra productividad refleja nuestra fidelidad a Dios. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces Dios nos llama a ser productivos. Incluso me atrevo a decir que Dios estableció en cada uno de nosotros una ambición innata, una ambición sana de producir. Por eso sacamos satisfacción de proveer para nuestras familias, de avanzar en la empresa, de ganarnos el pan de cada día. Nos trae gran satisfacción porque hemos sido creados a imagen de un Dios productivo, un Dios creativo, un Dios creador. ¿Está conmigo? Sin embargo, como es costumbre, Satanás, que no es creador, solamente es imitador, suele tomar las cosas que Dios ha creado y las tuerce, las corrompe y nos ofrece la versión falsa de lo que Dios realmente nos quería dar. En este caso, Dios está buscando hacer morada entre nosotros, y esa morada va a traer bendición, paz, prosperidad y poder. Pero suele suceder entre el pueblo, como solía suceder en la Biblia. A veces convertimos de la prosperidad, del poder y de la paz un ídolo. Entonces esto de la prosperidad puede convertirse en una engañosa idolatría, donde buscamos más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. ¿Está conmigo esta mañana? No podemos caer en ese error. Aquí vemos como en Josué capítulo 21 el Señor le da a Israel toda la tierra que había prometido y tomaron posesión de ella. Pero recuerde que esto fue después de que cambió la búsqueda de ellos. Lo vimos la semana pasada. La primera generación pereció en el desierto porque estaban detrás de la promesa, no detrás del que promete. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, y cuando aquella primera generación entró en el desierto y decía: en el desierto no hay leche, en el desierto no hay miel, se desanimaron porque su Dios era la prosperidad, no el Dios que prospera. Entonces murmuraron contra Dios, renegaron contra Dios, se rebelaron en contra del liderazgo que Dios había establecido, y por ende nunca llegaron a la bendición. Entonces Dios le dice a esta segunda generación, la generación de Josué, les dice: hey, van a cruzar el Jordán, van a entrar a la tierra prometida, pero ahora su enfoque y su búsqueda va a cambiar. Ya no quiero que vean la tierra, voy a poner el arca del pacto enfrente y quiero que vean al arca del pacto. Quiero que pongan su mirada en la presencia de Dios. Aquí hay una gran verdad que se
se establece cuando tú buscas a Dios. Tus sueños te buscan a ti. Cuando tú buscas a Dios, tus logros y tus metas te buscan a ti. Cuando tú pones tu mirada en la presencia del Señor, cuando tú persigues honrar a Dios, la honra te va a seguir a ti. ¿Está conmigo? A veces decimos, ¿por qué no prospero? Porque quieres prosperar. Si quisieras amar a Dios y servir a Dios tanto como quieres prosperar, serías próspero. Dios te daría todo lo que pides y mucho más, porque Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. ¿Está conmigo? Entonces cambió el enfoque y Dios dijo, pongan la mirada en el arca, sigan el arca, sigan la presencia. Y conforme ustedes la sigan, van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pero no solamente fluía leche y miel. Hay una descripción un poquito más detallada en Deuteronomio 8, versículos 7 al 9, para que usted se dé una idea de esta tierra. El Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua. El agua siempre es señal de bendición de Dios. Y manantiales que brotan a chorros de los valles y de las colinas. Es una tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y de miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Diga conmigo, no falta nada. Mire esto, es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. O sea, definitivamente la prosperidad era parte del plan de Dios para sus hijos. Pero quiero aclarar, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la prosperidad del evangelio. Y creo que Dios es cumplidor de promesas. Y creo que Dios honra a los que le honran. Y creo que Dios es bueno. Y la Biblia me dice que Él es dueño de todo el oro y de toda la plata. Y que todo lo que está en el cielo y debajo de Él es de Dios, le pertenece a Dios. Y creo que Dios como Padre nos quiere bendecir, eso sí lo creo. Pero Dios también busca que su pueblo lo busque a Él. Que sigamos la presencia. Porque Él está buscando establecer morada entre nosotros. Y cuando Él descansa, cuando Él hace morada, cuando Él se queda entre nosotros, claro que va a ser un lugar de bendición. Claro que va a haber fuentes de agua viva. Claro que va a haber poder de Dios. Claro que va a haber manifestaciones del Espíritu Santo. Claro que va a haber sanidad. Claro que va a haber prosperidad. ¿Está conmigo en esta tarde? Dios estaba buscando bendecir a su pueblo. Pero mire lo que Él dice 2 versículos después de lo que acabamos de leer. Él da una advertencia. Él dice, los voy a meter a esta tierra próspera y fructífera, de agua, de trigo, de cebada, de cobre, de hierro, de tantas cosas. Y luego dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que Él te entregó hoy. Escúcheme bien, iglesia. De hoy en 2 semanas vamos a entrar en un nuevo edificio. Y cuando usted entre, sobre todo los que no lo han visto y que usted lo va a ver por primera vez en 2 semanas, usted se va a acordar de este lugar y luego va a ver aquel lugar y va a decir, wow, en verdad que Dios nos trajo a una tierra mejor. En verdad que Dios está haciendo algo más grande. En verdad que Dios nos ha prosperado como iglesia. Usted lo va a decir porque usted lo va a sentir estando allí. Pero aquí nos está diciendo el Señor, si pones ese versículo de nuevo, Él está diciendo, cuando llegues allí, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Porque estoy creyendo que no solamente se trata de un edificio. Creo que el edificio es simbólico a lo que Dios quiere hacer en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su empresa. Yo pensé que usted se iba a mencionar. Creo que es simbólico de lo que Dios quiere hacer en su ministerio, en sus emociones, en sus pensamientos, en su vida. Y cuando Dios te prospera, cuando llegas al lugar de la bendición, dice Dios, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, que en tu abundancia no olvides al Señor tu Dios.
No hagas de la bendición un ídolo, no hagas de la prosperidad un Dios. Yo te quiero prosperar, dice el Señor. El peligro está en que te endiosas de la prosperidad y te olvidas de Dios. Ese es el peligro. Entonces te lo voy a dar, dice el Señor, pero recuerda que te lo estoy dando porque yo voy a habitar entre ustedes. Pero si te olvidas de mí, yo me voy a ir a otro sitio y me voy a llevar la bendición conmigo. Entonces, el secreto a la bendición es no buscarla. El secreto a la bendición es buscar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Está conmigo en esta tarde? Dios está deseoso de una iglesia que se someta a su voluntad, que lo dejen operar como Él desea. Un lugar donde Él pueda decir: esta es mi residencia. Fíjese que yo crecí en un movimiento muy pentecostal y celebrábamos mucho las visitaciones de Dios. Es más, se nos animaba de busquemos una visitación de Dios, y esta tarde vamos a llegar con la expectativa de que Dios nos va a visitar, y todo el mundo aplaudía y buscábamos a Dios, y cuando Dios nos visitaba lo tomábamos como una señal de que Dios estaba complacido con nuestra iglesia. Pero conforme madura mi relación con Dios, me doy cuenta que Dios no busca visitarnos, Dios busca habitar entre nosotros. Porque cuando nosotros deseamos una visitación de Dios, estamos diciendo: este no es tu hogar. Queremos que pases, que nos caiga un poquito de bendición, pero no queremos que te quedes. Cuando usted va a su casa, usted no visita su casa, usted vive en su casa. Usted no es visitante en su casa, ¿está conmigo? Nosotros queremos que en el nuevo edificio Dios no nos visite, queremos que Él habite. Queremos que Él haga residencia, queremos que Él establezca morada entre nosotros. Porque cuando Dios visita, los avivamientos son pasajeros. Cuando Dios visita, las bendiciones son pasajeras. Pero cuando Dios habita, mi hermano, hay prosperidad, hay paz, hay poder. Y mientras Dios no se vaya, estas señales tampoco dejan de manifestarse, tampoco dejan de ser. Dios está buscando su casa. No está buscando prosperarte, Él está buscando habitar contigo. Pero cuando Él habita contigo, tú prosperas. ¿Sí me está entendiendo esta tarde? Cuando la prosperidad es la prioridad o el objetivo, el derivado es la bendición. Más bien, cuando la presencia de Dios es el objetivo, la prosperidad es el derivado. ¿Está conmigo? Número 2, Dios también les entregó descanso o paz. Diga conmigo: paz. Una de las razones por qué Dios te quiere prosperar es porque un padre provee, y nuestra paz siempre va ligada a la provisión. Se lo voy a explicar. Uno de los roles más importantes que la Biblia describe para un padre es el de proveer. Y uno de los factores grandes en que las personas experimenten paz es que se sientan de que todo está provisto. Por ejemplo, actualmente el temor, el estrés, la ansiedad, la preocupación, se establecen números récord en Estados Unidos actualmente, de acuerdo a algunos estudios. De acuerdo a un estudio en noviembre del año pasado de la Asociación Psicológica Americana, se encontró que las 5 fuentes de estrés más comunes son estas: el futuro y la seguridad del país. La gente se preocupa por dinero, por trabajo, por el clima político actual, y por violencia y crimen. Ahora, lo que las 5 cosas tienen en común es que todas están relacionadas a nuestra protección y provisión. O sea, la gente está preocupada de que si el futuro del país está seguro, de que estemos protegidos, que no se desaten guerras, que no haya ataques terroristas. La gente está preocupada por el dinero, o sea, ¿cómo voy a proveer para mi familia? Por ende están preocupados por el trabajo: no quiero que se me acabe el trabajo. ¿Quién sabe si de aquí a un año voy a tener trabajo? Por ende están preocupados por el clima político. Necesitamos que los políticos hagan las decisiones que van a beneficiar al país. Y están preocupados por la violencia y el crimen. Ya ve cómo todo está relacionado.
a la protección y la provisión. Y cuando uno no se siente protegido y cuando a uno le falta provisión, por ende no experimenta la paz. Si está viendo cómo la paz está relacionada a la protección y a la provisión, mire cómo lo explica Jesús ante unos discípulos ansiosos y estresados. Mateo 6, 25 al 27. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. O sea, no se preocupen por esas cosas. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, dice Jesús. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque tienen ¿qué cosa? Tienen un Padre celestial que los alimenta. Nuevamente, Jesús está diciendo, no se preocupen por su protección, no se preocupen por su provisión. Los pájaros no se preocupan porque entienden que tienen un Padre provee, un Padre protege, un Padre es la porción necesaria. ¿Y no son ustedes para ese Padre mucho más valiosos que los pájaros? ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? En otras palabras, de nada te sirve preocuparte. Mejor enfócate en la verdad de que tienes un Padre que conoce tu necesidad. Él sigue diciendo en el versículos 31 al 33. Así que no se preocupen. Dile que está a tu lado, no te preocupes. Versículo 31, así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, mire esto, dominan el pensamiento de los incrédulos, pero no de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no deben preocuparse, no deben afanarse, no deben temer. Esas cosas son para los incrédulos, pero ustedes que tienen un Padre celestial, Él ya conoce todas tus necesidades. Busquen el reino de Dios, ahí está nuevamente el mandato, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos están aquí esta tarde? O sea, nuestra paz proviene del hecho que tenemos un Padre protector, un Padre proveedor. Y de la misma manera, el temor, el estrés, la ansiedad, el afán, vienen enraizados en un sentido de ilegitimidad. Cuando tú no sabes reconocer a Dios como Padre. Yo creo que no hay mejor ilustración de esto que la vida de Elías, el profeta, cuando cae en un temor paralizante. Déjenme les explico un poquito acerca de Elías. Hay algo muy interesante porque siempre que un personaje irrumpe en la escena de la escritura, Dios a través de la Biblia siempre lo introduce con su nombre y el nombre de su padre. Por ejemplo, Josué, hijo de Nun. Cuando hablamos de un David, el que derrotó al gigante, David, hijo de Giesi o de Isaí, dice otra versión. Entonces siempre se nos introduce al personaje y luego hijo del nombre de su padre. Lo interesante con Elías es que cuando Elías entra en la escena de la escritura, no se nos presenta con el nombre de su padre. No hay ninguna mención de su padre. Nunca va a escuchar usted Elías, hijo de, no hay. Entonces los teólogos han debatido, se han preguntado por qué. Y algunos argumentan que es muy probable que Elías nunca conoció a su padre. Y por no conocer a su padre, esto afectó la manera en que él miraba a su Padre celestial. Aquí hago un paréntesis, no estaban mis notas, pero vale la pena mencionarlo. Los que son padres, escúcheme bien, es muy importante cómo usted cría a sus hijos. Es muy importante cómo los trata. Es muy importante cómo los ama y qué afecto les demuestra. Porque la manera en que usted trate a sus hijos va a afectar en el futuro cómo ellos ven a Dios. Porque Dios es un Padre celestial. Si no tienen una buena relación con su Padre terrenal, se les va a dificultar entender que su Padre celestial es bueno cuando el Padre terrenal no era bueno. Van a tener una dificultad entendiendo que su Padre celestial es amoroso cuando su madre terrenal no era amorosa. Entonces, cuando Dios nos da hijos, son una herencia que debemos criar en el temor de Dios, pero nosotros debemos caminar en el temor de Dios para darles el amor, el afecto y conducirlos en los caminos del
del Señor, que Dios nos dé ciencia y sabiduría para criarlos, para que nuestra relación con ellos no vaya a perjudicar la relación que Dios quiere tener con ellos a futuro. ¿Está conmigo? Entonces Elías, quien algunos dicen no tuvo padre, digo, tenía que tenerlo, pero quizás nunca lo conoció. Cuando le empieza a servir a Dios, servía a Dios como que si Dios fuera su patrón. Y claro que Dios es Señor y Dios es patrón, pero quizás Elías tenía problemas identificándolo como padre. Porque en 3 años de ministerio, escúcheme bien, Elías comprobó ser el hombre más poderoso y ungido sobre la faz del planeta. Cada vez que él hablaba, él afirmaba: estoy parado en la presencia de Dios. Y luego empezaba a hacer milagros. Multiplicó el aceite y la harina de una mujer pobre y viuda. Resucitó a un niño. Parecía Elías tener las llaves de los cielos, porque cuando él dijo cese la lluvia, por 3 años hubo sequía. Cuando después de 3 años dijo Señor abre los cielos, nuevamente cayó la lluvia. Después, en una ocasión, queriendo comprobar quién era el Dios verdadero, le dijo a los profetas falsos: hey, cada quien oremos a nuestro Dios, y el Dios que responda con fuego desde el cielo consumiendo el holocausto, ese sea Dios. Y la Biblia dice que el Dios de Elías respondió con fuego. Vemos que después mató a todos los profetas falsos. Y después de este suceso, le mandan una carta de parte de la reina Jezabel. Y la reina le dice: te voy a matar. Y el hombre más ungido y más poderoso de toda la tierra salió corriendo, atemorizado, huyendo, metiéndose a esconder a una cueva. La pregunta es: ¿por qué? Si no le tuvo miedo a los cientos profetas falsos, si no le tuvo miedo a nada, ¿por qué ahora le tiene miedo a una mujer que no le mandó soldados, no le mandó guardaespaldas, no, le mandó una carta? Y el tipo se aterrorizó y se metió a la cueva. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque él, cada vez que él tenía que hacer un milagro, él estaba defendiendo la reputación de Dios. Entonces él decía: mi patrón, como este es su negocio y este es su asunto, no tiene que ver conmigo, esto se trata de él, él va a responder. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Señor, está de por medio tu reputación, no la mía. Y Dios respondió con fuego. Pero en este caso la amenaza no era contra Dios. En este caso la amenaza era contra él mismo. Se metió en una cueva y quizás se preguntaba: Dios es capaz de responder por sí mismo, pero habrá quien responda por mí. Dios es capaz de defender su propio nombre y su reputación, pero habrá alguien que me defienda a mí. Y se llenó de temor, porque el temor se apodera de ti a raíz de un sentido de ilegitimidad. Porque creen ustedes que cuando Jesús fue tentado en el desierto, 40 días después de que fue bautizado, ¿se acuerdan? Cuando fue bautizado, se abrieron los cielos, se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 40 días después, cuando él tenía hambre, se le apareció Satanás y le dijo: si realmente eres el Hijo de Dios. Espera, ¿cómo que sí? ¿Cómo que si realmente eres el Hijo de Dios? ¿Se ha preguntado por qué cuando usted enfrenta la adversidad, la enfermedad o la tragedia, lo primero que se pregunta es: ¿por qué si soy hijo de Dios me están pasando estas cosas? Satanás siempre va a querer meterse a tu mente, a tus pensamientos, haciéndote cuestionar la paternidad de Dios sobre tu vida. Porque paternidad, por ende, significa provisión y protección. Y cuando tú no puedes ver a Dios como Padre, tampoco te sientes protegido, tampoco sientes que estás provisto. Entonces empiezas a dudar, y la duda le da lugar a Satanás de amedrentarte, de detenerte, de paralizarte. Entonces le pregunta Satanás a Jesús: si realmente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Me encanta que 3 veces Jesús le responde con la palabra de Dios. ¿Por qué? Jesús estaba diciendo: no se trata de cómo me siento, se trata de lo que Dios ha prescrito en su palabra. Y si Él dice que yo soy su hijo, yo soy su hijo. ¿Está conmigo? Entonces es nuestra habilidad de ver a Dios como Padre que nos va a traer paz.
Dios no solamente defenderá su causa como tu Padre defenderá tu causa. No solamente va a proveer para su casa como lo ha hecho en el caso del nuevo santuario, va a proveer también para tu casa. No solamente va a defender su reputación, va a defender la tuya también. Porque Él es tu Padre, y un Padre protege, y un Padre provee. Y cuando tú estás protegido y cuando tienes provisión, tú puedes tener paz. Diga conmigo, paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo profetizo sobre tu vida el día de hoy que Dios nos va a hacer entrar a una temporada de gran provisión, protección y prosperidad. Y por ende tendremos paz y vamos a descansar en esta verdad de que Él es nuestro Padre celestial. Y termino. Número 3, Dios da poder. Versículo 44 del capítulo 21 de Josué. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. A todos. ¿Sabe que en el capítulo 11 del libro de Josué, cuando inicialmente entró el pueblo a la tierra prometida, la primera victoria relativamente fue fácil, porque lo único que el pueblo tuvo que hacer fue marchar alrededor de Jericó y cayeron las murallas. Pero de allí en fuera empezaron batallas y luchas no tan fáciles como simplemente marchar. En el capítulo 12 solamente se mencionan los nombres de 31 reyes como trofeos del poder de Dios. Se da cuenta que el descanso, la paz que Dios da, no siempre es descanso de la batalla, sino descanso en la batalla. El hecho de que Dios haga morada entre nosotros no quiere decir que desaparecen tus problemas. Quiere decir que en medio del problema vas a tener paz. No quiere decir que no va a haber luchas y batallas. Claro que las va a haber, porque hay cosas que Dios quiere que tú conquistes. Pero en medio de la batalla vas a tener el descanso del Señor. No son eliminados tus problemas, pero sí te es dada la paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiere decir que vas a evitar tormentas, pero como Jesús en la popa vas a dormir tranquilo en medio de tus tormentas. No quiere decir que no va a haber aflicciones, quiere decir que Jesús las ha vencido todas y que tú puedes vivir confiado. Porque Dios te va a dar la victoria. Alguien diga conmigo victoria. Alguien diga conmigo poder. Escúcheme bien, déjeme cerrar con esta verdad tan poderosa que descubrí esta misma semana. Nunca lo había visto hasta esta semana que yo preparaba este sermón. Descubrí algo muy poderoso. Antes de la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando andaban por el desierto, y hay muchas escrituras que yo pudiera nombrar, pero no tengo tiempo. Siempre que se habla de Dios en la escritura, con esta frase, el Dios siempre se le mencionaba como el Dios del cielo. El Dios del cielo. Pero cuando Israel entra a la tierra prometida, escúcheme bien, ya no se le llama el Dios del cielo, se le llama el Dios del cielo y la tierra. Cuando años después Israel entra en el exilio y es llevado cautivo por los babilonios, nuevamente Dios se le reconoce como el Dios del cielo, pero ya no el Dios del cielo y de la tierra. En otras palabras, solamente cuando el pueblo estaba dentro de la tierra que Dios destinó para ellos, solamente cuando el pueblo habitaba dentro de la voluntad del Señor, tomaba Dios dominio sobre toda la tierra. Pero mientras el pueblo estaba fuera de su tierra, siempre caían en la idolatría y por ende caían bajo el dominio de dioses falsos y países y pueblos paganos. Pero cuando el pueblo de Dios estaba en su tierra, bajo el señorío de Dios, dentro de la presencia de Dios, Dios no era solamente el Dios del cielo, era el Dios del cielo y de la tierra. Yo quiero confesarte y quiero sugerirte el día de hoy
que Dios nos ha traído como el pueblo de Israel. Estamos al borde del río Jordán por cruzar a las cosas mejores y mayores que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere que entremos a aquel lugar y lo tomemos como tierra y como posesión. Pero Dios quiere que más que enfocarnos en la bendición, lo hagamos un lugar donde Él pueda no visitar, sino morar y descansar. Porque Él quiere ser reconocido aquí, no solamente como el Dios del cielo. Él quiere ser conocido como el Dios del cielo y de McAllen, el Dios del cielo y del valle, el Dios del cielo y la frontera, el Dios del cielo y de tu casa, el Dios del cielo y de tu matrimonio, el Dios del cielo y el estado de Texas, el Dios del cielo y de los Estados Unidos de América, el Dios del cielo y el Dios de México. Y cuando nosotros entramos a la bendición y preparamos terreno para que Dios haga su morada, escúchame bien, Dios nos dará dominio, Dios nos dará autoridad, Dios aumentará nuestra influencia, Dios nos llevará de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nos dará prosperidad, nos dará paz y nos dará poder. Ponte de pie conmigo en esta hora. Profetizo Romanos 16:20 sobre ti. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies, y la gracia de nuestro Señor Jesús estará contigo. Lo vuelvo a decir, el Dios de paz. Pronto, alguien diga conmigo, pronto. Es más, diga conmigo, ahora aplastará a Satanás bajo mis pies, y la gracia de mi Señor Jesús estará conmigo. Cuando Dios encuentra casa, el pueblo experimenta paz, prosperidad y poder. Levanta tus manos, abre tu corazón y cantemos al Señor, el Dios de todo el cielo y de toda la tierra. Dile: Señor, no quiero que seas solamente Dios del cielo, quiero que seas Dios del cielo y de McAllen, Dios del cielo y de mi casa, Dios del cielo y del valle, Dios del cielo y de mi tierra, Dios del cielo y de mi vida. Dios del cielo, yo voy a habitar y voy a tomar posesión de lo que me has prometido, pero no voy a convertirme en idólatra. Prefiero al que bendice. Yo quiero al Dios de la bendición, no solamente la bendición de Dios. Vamos a cantar esto juntos. Cantemos al Señor, levanta tu voz. Señor, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Vamos, levanta tus manos. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te prepárate, cosas mayores vienen. Dios nos traerá prosperidad, nos traerá paz y nos traerá poder.
¿Cuánto lo creen conmigo? Definitivamente es un día de sentimientos encontrados para nosotros como matrimonio, como familia, para el staff y creo que para cada uno de ustedes. En este lugar muchos encontraron al Señor como su Salvador. Otros venían quebrantados y Dios los sanó y los levantó, los restauró. Otros enfermos y Dios los sanó. Algunos pasamos algunas pruebas difíciles, quizás los tiempos más difíciles en este lugar. Pero también como iglesia hemos visto la mano de Dios como jamás lo habíamos visto. Como iglesia hemos experimentado victorias grandes, la provisión de Dios. Nos sentimos como pareja, como familia, rodeados de personas increíbles. Y queremos agradecerles por creer en esta visión, por no dejarnos solos y por celebrar con nosotros y creer con nosotros que Dios es bueno y que es un Dios sin límites. Es un Dios que nos quiere llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Queremos que sepan que se ha hecho lo mejor que se ha podido hacer para condicionar aquel lugar para lo que será ahora Iglesia Vital. Se ha hecho hasta lo imposible, se ha hecho lo mejor. Y cuando usted llegue a ese lugar y mire a su alrededor, quisiera que hubiese gratitud solamente en su corazón y diga gracias Señor, diga gracias Señor, porque déjeme decirle que es mucho más de lo que nosotros hubiésemos imaginado. Para nosotros es mucho y quisiéramos que usted cuando entre a ese lugar que haya gratitud en su corazón y dígale gracias Señor. Y no decimos que es el lugar final porque no sabemos qué tiene Dios para nosotros, sabemos que Él tiene mucho más. Les bendecimos iglesia, le damos toda la honra y toda la gloria a Dios porque Él es el merecedor de toda la alabanza, de toda la honra. Somos siervos solamente de Él y vamos por más. Les amamos. Amén. Entrad por sus puertas con alabanzas, por sus atrios con acción de gracias. Y también así vamos a salir de este lugar, dándole gracias a Dios. Me impactó mucho unas palabras que dijo el pastor Osiel. Y dijo: nunca olvidaremos este lugar, porque a pesar de no ser ideal, a pesar de no ser las mejores facilidades, fue un lugar donde Dios hizo morada. Y Dios nos ha concedido un deseo de que se quede otra iglesia aquí. Otra iglesia se va a quedar después de nosotros, pero Dios también se va a quedar entre nosotros y va a establecer morada en el nuevo edificio. Y cuando Dios encuentra casa, y hay bendición para el pueblo. Y yo sé que mientras nuestra búsqueda sea la presencia de Dios, mientras busquemos el arca del pacto, mientras conservemos la palabra de Dios y no nos apartemos de ella, vamos a ver grandes cosas. Mis hermanos, este es un llamado a la santidad. Siempre las promociones llevan un costo, siempre hay sacrificios, siempre hay altares que levantar, y en los altares siempre hay muerte. Hay cosas en tu vida que tienen que morir, hay cosas en mi vida que tienen que morir, porque están obstruyendo, están estorbando las mejores bendiciones que Dios ya tiene en su mano listas para derramar sobre nuestras vidas. Entonces hagamos un acto de compromiso, hagamos una determinación de compromiso con Dios y digamos: Señor, yo te voy a servir por encima de todas las cosas. Tú eres Dios, acepto tu señorío, acepto tus mandamientos, me someto, obedezco, voy a vivir en santidad. Y vamos a ver, creo y confieso, la mano de Dios como nunca antes en nuestras vidas. ¿Lo cree conmigo? Padre, te damos gracias nuevamente por este momento. Gracias que aquí has derramado bendición, aquí has salvado vidas, has restaurado matrimonios, has sanado enfermos, has hecho milagros, has provisto, has hecho tantas cosas. Gracias que esta iglesia supo entender que te podíamos encontrar no solamente en la tierra prometida,
sino que podíamos tener un encuentro contigo aún en el desierto. Gracias que te hemos encontrado en el desierto. Gracias que te has manifestado en medio de la escasez y las limitaciones. Y gracias, Padre, por lo que ahora nos permites vivir como iglesia. Tu nombre es altamente bendecido y glorificado hoy y siempre. Y tu bendición sobre tus hijos, tu favor, tu gracia, tu unción sobre ellos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, iglesia. Dios les bendiga. Nos vemos en 2 semanas. Recuerde, 10 de la mañana, ustedes 12 del mediodía. Bendiciones a todos.